Creo que ya podemos iniciar. Hola, buenos días a todos. Eh, Quería validar si nos escuchaban bien. Veo que ya tenemos varios asistentes en la presentación. No sé si por el chat, bueno, nos pueden confirmar que todo se escucha bien. Ya vamos a dar inicio a esta sesión que hemos preparado para ustedes. Mi nombre es Giovanna Navas y soy Product Manager de IBM en Ingram Micro. Me es muy grato de verdad contar con la asistencia de todos ustedes en este primer webinar que hemos preparado para ustedes en 2021. Esperamos que sea el primero de muchos. Sabemos que este trimestre en Chile es de muchas vacaciones, pero bueno, habemos muchos también que nos quedamos y estamos dispuestos a aprender, así que se les agradece la asistencia. Como les comento, es un webinar que estamos preparando de la mano de IBM. De hecho, quien nos va a dar la capacitación es Freddy García, que es un especialista de la suite de productos de IBM Spectrum Protect. Y también nos acompaña Carolina Camargo, que es también de esta brand de Spectrum, que es una suite bastante grande. Carolina tiene harta experiencia en esta parte de software, en soluciones de respaldo y bueno, en aras del tiempo, ya que no es muy larga la sesión, le voy a dar la palabra a ella para que ella misma se nos presente y nos diga cómo nos puede ayudar desde IBM a trabajar más con esta potente solución de IBM. Gracias, Giovanna. Buenos días a todos. Efectivamente, como acaba de decirnos Giovanna, mi nombre es Carolina Camargo y junto con Freddy la idea es poder aclarar muchísimas dudas y más allá de aclarar dudas es generarles nuevas inquietudes porque el objetivo de esta presentación realmente es darles un overview bastante general de lo que podemos llegar a hacer, sobre todo a nivel comercial, para que podamos nuevamente vernos, pero ya de una forma un poco más personalizada para todos aquellos que ustedes, o para todos aquellos que quieran profundizar. Con diferentes aspectos, con ejercicios, con conocimiento, con muchas otras razones. Entonces, la idea es esa, la idea es podernos dar perdón, un vistazo bastante rápido acerca de esto, donde veamos, digamos, y yo sé que en algunas ocasiones, y por favor, si en el chat pudieran irme contestando, pero quizás el acercamiento que se tiene con Spectrum Protect a veces ya no es como el mismo que se tenía antes. Entonces, queremos como reforzar un poco esos conceptos y ver qué tan competitivo realmente somos y por qué durante muchísimos años ocupamos siempre el primer lugar a nivel de software de backup. Junto con Freddy, bueno, estamos acá en Colombia, en Bogotá, se nota por el frío un poco, ustedes sí están todos frescos allá, pero la idea es que estamos a un clic de distancia, las dudas, cualquier duda que se pueda llegar a presentar, con muchísimo gusto, estamos acá para poderles ayudar y colaborarles con esas inquietudes. Y a lo largo de la misma presentación, si tienen duda, por favor, simplemente pregúntenlo, lo pueden dirigir esas preguntas a mi chat y con muchísimo gusto todo el equipo vamos a darle respuesta, por lo menos todo lo que sepamos. Freddy, son todos tuyos, aunque yo generalmente soy medio inquieta y estoy interrumpiendo constantemente. Y espero que ustedes también lo hagan. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, si quieren aclarar algo, dale, levanten la mano que con mucho gusto vamos a darle respuesta a todo eso. Vale, perfecto, Carolina. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Eh, Quiero primero validar que estén escuchando bien. No sé si de pronto alguien o algunos escriben en el chat y confirman que pueden escucharnos correctamente, por favor. Ok, muchas gracias. Ahí escribieron algunos. Perfecto. Entonces, como lo menciona Carolina, mi nombre es Freddy García. Soy arquitecto de soluciones en el área de storage de IBM.
manejo toda la parte de hardware y software. Y en esta sesión, en este espacio que Ingram ha destinado para ustedes, la idea es analizar el software de protección moderna de datos que tiene IBM actualmente para todos ustedes y todos nuestros clientes. Entonces, si me permiten, les voy a presentar mi pantalla. Sí, y a través del chat nuevamente me confirman si pueden ver la pantalla correctamente. Vale, Carito, ¿tú puedes ver la pantalla? ¿Alguien que me escriba al chat de que puede ver la pantalla sin problemas? Ok, muchísimas gracias. Bueno, básicamente, las soluciones de backups y restore que tiene IBM se han transformado aún de nombre y de conceptos, los cuales hoy día llamamos protección moderna de datos. ¿Sí? Esta solución va más allá de una simple solución de backup y restore que pueden tener nuestros clientes en sus centros de datos on-premise o cloud. ¿Perfecto? Hoy día, los datos en las organizaciones de nuestros clientes son la moneda, el petróleo de estas empresas. ¿Sí? La misión es proteger, optimizar, asegurar y reutilizar esos datos tan valiosos que tienen nuestros clientes. Desde el 2016 hasta el 2025 se estima que el planeta va a crecer 10 veces más en datos. Llámense videos, archivos, bases de datos en general, va a crecer 10 veces más esta información. Entonces hay un reto bastante grande porque cada día los datos crecen de manera exponencial. El 68% de las empresas utilizan los datos guardados en un repositorio de backup para algo más que una restauración de esos datos. ¿Sí? Ya los clientes no se conforman con tener un repositorio de backup esperando que suceda algo en el data center para restaurar cierta información, sino que quieren tener ese repositorio también para analizar esos datos. ¿Vale? De nada nos sirve tener un repositorio dormido esperando que suceda algo, al cual le podemos sacar mucho provecho. El 73% de las grandes empresas ya tienen una infraestructura en cloud para copias de seguridad, para archivado, incluso para disaster recovery. Entonces ya muchos de nuestros clientes saben todo el tema, o por lo menos tienen parte de su infraestructura en la cloud. Hay un tema muy interesante y a la vez impactante, en donde un malware llamado Notpedia afectó a una organización, de hecho a muchas organizaciones, en específico una que perdió más de 310 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el virus entró en la organización y afectó muchos datos de la compañía, en los cuales no se pudieron recuperar. Un malware, específicamente un ransomware, puede dormir dentro de las instalaciones de nuestros clientes, en los centros de datos, en la LAN de la organización, puede dormir más de 206 días. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden burlar muchos sistemas de seguridad, firewall, IDS, IPS, antivirus, etcétera, sin que se den cuenta los administradores de TI, y ese malware puede dormir por mucho tiempo y activarse en cualquier momento. Entonces hay un riesgo y es cuando se puede activar un virus o un ransomware en este caso, o si mis sistemas perimetrales o de antivirus no lo detectaron, ¿cómo hago? Si no tengo otro remedio. Es un riesgo que las compañías están expuestas
aún en esta nueva era donde hay muchos productos y soluciones de respaldo. Razones por las que se necesita una protección de datos. Bueno, fallos de hardware. Es inminente que servidores, almacenamientos puedan fallar después de cierto tiempo, y más aún si no se renueva el mantenimiento. Datos inválidos o incorrectos. Error humano, lo que muchos llamamos error de capa 8. ¿Sí? Amenazas cibernéticas, el caso del ransomware que les estaba comentando, el virus NotPetya. Desastre natural, no sabemos cuándo puede ocurrir un desastre natural, desafortunadamente, entre otras razones que pueden afectar la información que para nuestros clientes, recuerden, es muy valiosa, es el petróleo de la nueva era. Hay una visión general, quiero que se tomen unos 15, 20 segundos en analizar esta visión general. Posiblemente muchos de ustedes se sientan identificados con esto cuando las organizaciones quieren invertir ya cuando sucede algo en el centro de datos, en la organización como tal, cuando hay pérdidas de información, cuando se dañan servidores, se dañan máquinas, almacenamientos, ahí es donde están dispuestos a invertir por el miedo a perder sus datos. ¿Sí? Y posiblemente no se adelantan, no se anticipan a ese posible daño o pérdida de información. IBM trae para ustedes una solución de backup que ya tiene un desarrollo de más de 30 años, anteriormente llamada Tivoli Storage Manager, el famoso TSM, que muchos de ustedes posiblemente habrán conocido y se caracterizó en esa época por una administración bastante tediosa, pero siempre ha tenido un desarrollo ejemplar en cuanto a backup y restore de todos los datos de nuestros clientes. Hoy día, Spectrum Protect, el anterior llamado TSM, hoy día se llama Spectrum Protect, y tiene un desarrollo mucho más sencillo, interfaz de gestión mucho más amigable, fácil de administrar, muy fácil de montar. De hecho, parece otra herramienta, pero por debajo tiene los 30 años de desarrollo que IBM le ha dedicado a este tipo de soluciones. ¿Qué podemos hacer con esta protección moderna de datos, específicamente Spectrum Protect? Podemos respaldar aplicaciones tradicionales, ¿sí? Podemos respaldar máquinas virtuales de cualquier tipo de hipervisor, máquinas de nueva generación, ¿sí? O aplicaciones de nueva generación, on-premise o cloud, sistemas de almacenamiento, contenedores. Este es un reto bastante interesante para las soluciones de copias de seguridad. Es un reto bastante grande. IBM ya tiene un desarrollo bastante maduro para el tema de backups de contenedores, que si bien anteriormente, en muchos años atrás, se hablaba de que el futuro iban a ser máquinas virtuales, hoy les digo que el futuro van a ser los contenedores. Aplicaciones, infraestructura o plataformas como servicio en la cloud. ¿Y dónde podemos respaldar esta información, estos datos, estas cargas de trabajo? En cualquier repositorio, llámese una librería, disco, BTL, un appliance que tenga el cliente en sus instalaciones, en la cloud, ¿sí? Un centro de datos en cloud, o incluso en el almacenamiento, que si bien ya tiene años en el mercado, comparado con otros tipos de almacenamiento como SAN y File Object Storage, es un almacenamiento de nueva generación. ¿Vale? Entonces, fíjense que podemos respaldar prácticamente lo que sea en donde sea. Hay una regla muy importante, quiero que ustedes sepan o que refuercen, si ya la sabían, y es la regla 3-2-1. Esta regla consiste en que nuestros clientes es importante que tengan copias de seguridad on-premise en el sitio de producción, por lo menos en 2 medios distintos. Por ejemplo, en disco y en cinta. ¿Sí? Y una copia fuera del centro de datos
ya sea en una cinta externalizada en custodia con alguna organización que preste ese servicio, en la cloud o en otro sitio remoto on-premise. ¿Sí? Lo importante es cumplir esta regla que es muy interesante y es muy bueno que los clientes la tengan presente. ¿Vale? Así aseguramos de una manera mucho más rígida los datos o la pérdida de estos posibles datos. IBM Spectrum Protect tiene la posibilidad de realizar copias de seguridad de forma incremental forever. Este es un valor único de IBM, que quiere decir que los clientes que tengan esta solución no necesitan tener políticas de copias de seguridad para backup full. El backup full ya no existiría para nuestros clientes. ¿Qué reduce? Reduce tiempos, ventanas de mantenimiento o ventanas de monitoreo en los cuales muchos de los clientes hacen un backup full semanal. Por ejemplo, un sábado. Tengo casos de clientes que empiezan a hacer el backup el sábado y termina el domingo, incluso mucho más tiempo. Esta política se elimina de las instalaciones del cliente. Spectrum Protect ofrece un backup progresivo llamado Incremental Forever, el cual no es necesario realizar backup full, pero sí puedo restaurar en un punto en específico como un backup full. ¿Sí? Incluso una característica interesante o unas características interesantes es la deduplicación y compresión, que si bien también lo tiene la competencia, Spectrum Protect tiene muy madura esta solución desde hace mucho tiempo. Entonces, desde un cliente yo puedo tener un backup Incremental Forever deduplicado y comprimido, y al enviarlo al servidor de protección de datos para guardarlo en disco, cinta, cloud, en donde yo quiera, este backup tiene la posibilidad de ser encriptado. ¿Perfecto? Cuando yo realizo un backup desde mi cliente hacia el servidor de Protect, el backup se puede ir por la LAN o también se puede hacer un backup a nivel de SAN, dependiendo cómo yo tenga mi infraestructura en el centro de datos. El backup lo puedo guardar normalmente en un repositorio en disco, ¿sí? Y después de un tiempo lo puedo migrar a la nube, a un Cloud Object Storage. Las nubes más reconocidas en este tipo de repositorios: IBM Cloud, Amazon, Azure, OpenStack con Swift, entre otras. ¿Vale? Entonces, lo importante a saber aquí es que yo puedo guardar mis copias de seguridad en un repositorio local. Cuando yo guardo mis copias de seguridad en un repositorio local, por ejemplo, disco interno en un servidor, o el servidor puede tener atachado un almacenamiento tipo SAN, entre otros, el backup yo puedo tener la opción de encriptarlo o no, porque está dentro de las instalaciones del cliente. Entonces, es opcional la encripción, aunque en todos los casos es recomendable. Pero cuando el backup sale de las instalaciones del cliente, es decir, se va para una Cloud Object Storage, ese backup obligatoriamente se va encriptado, además de comprimido y deduplicado, por supuesto. Hay varios tipos de integración de nuestra herramienta de Protect con la nube. Primero, podemos hacer un backup directo a la nube, es decir, me llegan todas las copias de seguridad de mis clientes de backup y yo la puedo enviar directo a la nube Cloud Object Storage, por ejemplo. Otro tipo de integración es hacer un tiering con la cloud. Es decir, aquí yo tengo mi repositorio en disco, donde guardo el backup en disco primero, y después de cierto tiempo migro ese backup a la nube, o ciertos backups los migro a la nube, dependiendo de las políticas que nuestros clientes tengan establecidas para copias de seguridad. Otro tipo de integración con nube es que yo puedo utilizar la nube para replicar un servidor de backup con Protect desde on-premise hacia la cloud. Es decir, todas las cargas de copia de seguridad que me llegan al repositorio local, yo las puedo replicar a un servidor de backup en cloud. ¿Sí? Incluso declarar contingencia en caso de que se me caiga
mi data center on-premise, puedo declarar contingencia en la nube, teniendo como respaldo estas copias de seguridad que tengo en cloud. Las cargas en la nube utilizan la información que tengo respaldada desde el servidor de Protect en cloud y sincronizan las últimas versiones de los aplicativos que yo quiera respaldar, en este caso, en un DR. Nubes compatibles para un DR con Protect, IBM Cloud naturalmente, Azure, Amazon, entre otras. Puedo realizar conversiones de las copias de seguridad. Por ejemplo, si tengo backups en discos, en BTLs, en tapes, en cualquier otro medio, puedo convertirlas y migrar ese histórico de backups, los puedo migrar hacia la nube después de cierto tiempo, lo que les comentaba ahorita al principio. Ese backup, cuando se va hacia la nube, recuerden que es mandatorio que se vaya encriptado por temas de seguridad, porque va a salir de las instalaciones del cliente, va deduplicado y comprimido. Al ir deduplicado y comprimido, optimiza más el ancho de banda cuando sale a través de una red WAN. Cuando los backups se van hacia la nube, ya sea en réplica o a un Cloud Object Storage, cualquier tipo de escenario, estos backups se verifican constantemente para determinar la consistencia de los datos, para verificar que los datos que se guardan sean consistentes cuando yo necesite recuperar cierta información en mi data center, ya sea on-premise o cloud para un DR. Hay un tema muy interesante que es un valor único de IBM, el cual la herramienta tiene la habilidad de detectar ransomware, malwares en general. Esta herramienta ya va incluida en el servidor de Protect, donde tengo mi repositorio local, y antes de escribir al repositorio, él analiza el tráfico y detecta si hay un ransomware o no. Hay técnicas que utiliza esta herramienta para comparar ciertos parámetros en donde se da cuenta, mira, aquí en esta copia de seguridad de tal cliente hay un ransomware. Te recomiendo que no la realices y más bien alerta a la gente de TI de que tienen ransomwares ahí dormidos. Acuérdense, un ransomware puede dormir 206 días o más en las instalaciones del cliente y se puede activar en cualquier momento. No es que Protect sea una herramienta de antivirus o un IPS o un IDS, pero le ayuda en cierta forma a la parte de seguridad de las organizaciones de nuestros clientes a detectar amenazas. En este caso, copias de seguridad con amenazas. Por ejemplo, una máquina virtual puede ir con un ransomware o algún file system que se esté respaldando. Cuando yo tengo un escenario de replicación de servidores de backup, por ejemplo, Data Center 1 replicando con un Data Center 2, on-premise o cloud, Data Center 1 o on-premise o cloud, Data Center 2. Si el Data Center 1 se me cae, yo puedo dirigir esas copias de seguridad al Data Center 2. Es un esquema activo-activo de copias de seguridad. Incluso si voy a restaurar datos, lo puedo hacer de uno u otro centro de datos donde tenga un servidor de Protect. En la réplica, el backup va deduplicado, comprimido y cifrado. Hay un tema aún más interesante, y esto también es un valor único de IBM, y consiste en la optimización aún mejorada del ancho de banda. Aún mejorada, ¿por qué? Porque ya cuando el backup se va comprimido y duplicado, ya se está mejorando el ancho de banda. Porque no voy a enviar 6 teras, sino unos cuantos gigas, por ejemplo. Este escenario o esta herramienta que se llama FAPS, que es de Aspera en desarrollo con IBM, lleva mucho tiempo desarrollando soluciones de optimizaciones de ancho de banda. En este caso es un feature que yo puedo activar en mis servidores de backup del sitio producción y el sitio EDR que se están replicando entre sí. Muchos proveedores no cuentan con canales de comunicaciones lo suficientemente óptimos y requieren software de terceros para ayudar a la consistencia de estas réplicas. En este caso,
el Aspera FAPS lo que hace es verificar si el canal de comunicaciones tiene una latencia superior a 50 milisegundos o está experimentando pérdidas de paquetes. Es necesario activar esta herramienta, o es recomendable instalar y activar esta herramienta, en la cual, por ejemplo, si tenemos un cliente mediano pequeño, el cual tenga entre los dos centros de datos un canal de comunicaciones de 1 gigabit, por ejemplo, una fibra oscura, puede ser, y va a respaldar o replicar un volumen de 6 terabytes de información. Normalmente, por ese canal, esa réplica se va a demorar 170 horas. Con la activación del FAPS para canales de comunicación con estas características, puedo llegar a reducir ese tiempo hasta 4 horas. Es decir, estoy optimizando ese canal en un 97% para la réplica de esos datos. Es muy interesante. Puedo gestionar distintos tipos de medios. Por ejemplo, si yo realizo mi backup en disco mecánico, yo puedo migrar la data de disco mecánico a cintas en cualquier un tiempo determinado, de acuerdo a las políticas de seguridad o de backups, en este caso, que yo implemente en la organización. Por ejemplo, el backup en disco guárdate durante 30 minutos y luego mígralo a cinta después de ese tiempo. Tengo la posibilidad de desfragmentar las cintas. Recuerden en épocas anteriores o todavía con los discos mecánicos, cuando nosotros desfragmentamos los discos para que sea un poco más óptimo en el inicio del sistema, en la apertura de aplicaciones, etcétera, y también en el optimizar ese espacio que quedan esos pequeños huecos en el disco duro, y pueden ralentizar en ese momento alguna operación. ¿Sí? Alguna operación puede experimentar un tiempo, una latencia o un delay un poco alto por estar muy fragmentado. En las cintas sucede algo similar, pero va más orientado a ahorrar espacio en la cinta. Yo puedo fragmentar, por ejemplo, aquí tengo un escenario donde tengo 6 cintas, un ejemplo LTO8, ¿sí? Si yo desfragmento esas 6 cintas, la información puede caber perfectamente en 2 cintas, ¿sí? Y me estoy ahorrando 4 cintas, las cuales puedo reutilizar para otras copias de seguridad. Migración entre tecnologías LTO. Esto es muy interesante porque puedo optimizar o puedo actualizar la tecnología LTO en las instalaciones de mi cliente. Vamos a suponer que el cliente tiene LTO6 como tecnología de cintas, pero desea actualizar a LTO8. Nuestra herramienta de Protect tiene la posibilidad y la ventaja de migrar datos que yo tenga en cartuchos LTO6 a LTO8. Y ahí voy modernizando la infraestructura de copias de seguridad en cinta. Un dato interesante es que un cliente puede tener muchas sedes, ¿sí? Un cliente puede tener muchas sedes, pero puede administrar todas esas sedes desde una única consola, incluso si la sede es en cloud, ¿sí? Vamos a suponer que estas sedes 1 y 2 son on-premise, remotas, y esta sede es en la nube. Perfectamente puedo tener una sola consola verificando o monitoreando todas las políticas que están en cada una de estas sedes. Puedo definir roles de usuarios, los cuales tendrán acceso a ciertas sedes. No sé si ustedes recuerdan que TSM tenía un feature. Ok, ahí veo que están anotando las preguntas. Si quieren, al final las contestamos. ¿Les parece? Carito, si quieres me ayudas copiando las preguntas y al final las revisamos. Ok. TCM tenía un hijito que se llamaba
TCM for Virtual Environments, que era para backups de máquinas virtuales. Ese hito se transformó de nombre, de hecho, de mucho desarrollo, y ahora se llama IBM Spectrum Protect Plus. IBM Spectrum Protect Plus nos permite realizar copias de seguridad y restore de máquinas virtuales de Hyper-V VMware, específicamente, Office 365, ¿sí? La parte de Exchange y OneDrive, contenedores, que es un reto que otros fabricantes tienen todavía para poder hacer estos backups consistentes de los contenedores, incluso servidores físicos o máquinas virtuales que contengan bases de datos, DB2, Oracle, SQL, MongoDB, gestores de correo, entre otros. Con Spectrum Protect Plus, yo puedo tener distintos niveles de servicio o políticas de backup. Cuando yo instalo el appliance, es un appliance que va dentro del clúster de VMware o de Hyper-V, muy pequeño, demoro 15, 20 minutos instalándolo porque es un paso a paso. Ese appliance ya viene con ciertas políticas. Una política bronce, silver y gold, por ejemplo. La bronce para realizar backup cada 24 horas, la silver cada 15 horas y la gold cada hora. Un ejemplo. Pero yo puedo hacer mis propias políticas, dependiendo lo que la organización tenga predestinado en sus actividades de políticas de backup. Muchos clientes ya se quedan con estas que vienen predeterminadas porque son excelentes y les hace sentido en sus instalaciones, en sus aplicativos, en su productividad, y se quedan ya con estas tres políticas que vienen preestablecidas. Hay un dato muy interesante con Spectrum Protect Plus. Yo puedo definir roles de usuarios, los cuales van a hacer un backup de ciertas máquinas virtuales o no. Por ejemplo, puedo decirle al administrador de base de datos, darle un usuario, mira, tú te vas a encargar de realizar el backup de las máquinas de bases de datos. El administrador de las máquinas virtuales se libera de tener que hacer backups de toda la infraestructura, de todas las máquinas virtuales, porque puedo definir ciertos roles dentro de mi organización y que haya un responsable por ciertas máquinas virtuales dependiendo del rol que establezca. Con Spectrum Protect Plus, directamente desde el hipervisor Hyper-V o VMware, yo tengo la posibilidad de realizar un backup directo a la nube. Yo puedo, lo natural es realizar el backup a disco, a un servidor de Protect, y luego pasarlo a cinta, etcétera, pero también tiene la habilidad de realizar el backup directo a la nube, a un Cloud Object Storage. Incluso, yo teniendo un clúster de VMware o Hyper-V, puedo replicar máquinas virtuales a la cloud y en caso de que mi centro de datos principal se caiga, yo declaro contingencia en la cloud. ¿Cómo es el esquema de copias de seguridad? En el data center local del cliente, yo tengo mis máquinas virtuales, yo realizo un backup a nivel de LAN o incluso si están zonificadas con un almacenamiento tipo SAN, a nivel de SAN, los guardo en el repositorio de servidor de Protect, ya sea en disco, luego lo puedo migrar a cinta o incluso lo puedo migrar a la nube, dependiendo de las políticas que yo establezca en mi centro de datos. O puedo enviar el backup de las máquinas virtuales directo al Cloud Object Storage o replicarla incluso a la cloud o a un sitio on-premise. La familia de Spectrum Protect. Específicamente, los productos que tiene Protect son los siguientes. En el caso de Spectrum Protect, podemos tener el servidor físico. El servidor físico puede ser IX, Linux o Windows. Es decir, puedo montar mi consola de Protect en cualquiera de estos ambientes.
para guardar el backup, ya sea en discos internos, una SAM mapeada al servidor, etc. Tengo también la posibilidad de activar el feature de hacer backup por SAM. Tengo también la posibilidad de activar el High Speed Data Transfer, que es el FATS que les expliqué anteriormente, cuando los clientes no tienen un buen canal de comunicaciones. Y puedo activar también que el Protect sea Extended Edition. ¿Cómo así? Que cuando replica de un data center 1 a un data center 2, pueda declarar contingencia en caso de desastre. ¿Qué nos permite o qué alcance tiene Protect en los datos para respaldar? Bueno, podemos respaldar bases de datos, SQL, Oracle, DB2, Informis, de servidores físicos o máquinas virtuales. En este caso, máquinas virtuales normalmente de otros hipervisores que no son VMware y Hyper-V, aunque también lo puede hacer. Esto va más orientado a hipervisores como PowerVM, Citizen Server, entre otros. Puedo respaldar gestores de correo, por ejemplo, IBM Domino, Exchange, ERPs, SAP HANA, SAP con Oracle, SAP con DB2. IBM es número 1 en respaldos de ERP con SAP. Tiene muchos años trabajando con SAP en este tema de respaldo. Hay un feature muy interesante que se llama IBM Spectrum Protect for Space Management, que aplica para ambientes IX, Linux y Windows. ¿Qué quiere decir esto? Que si un servidor, por ejemplo, un servidor de Linux, se me está quedando sin espacio y no tengo en el momento para crecer el disco, yo puedo realizar una copia de seguridad de ese file server o parte de ese file server y la guardo en mi servidor de backup, mientras en un futuro compro un almacenamiento nuevo, le pongo más discos y nuevamente restauro la data que tengo acá, vuelvo y la pongo en mi sistema operativo. Vale, muy interesante. Esto le hace sentido mucho a esos usuarios, por ejemplo, que la base de datos Oracle se le está llenando, ¿sí? El file system de Oracle se le está llenando en IX o Linux, por ejemplo, y no tienen cómo crecer. Entonces, con Protect yo puedo pasar ciertos volúmenes de bases de datos que no se estén utilizando o que sean poco frecuentes y los guardo en el servidor de respaldo, mientras miro qué hago con ese espacio en disco faltante. Puedo respaldar incluso backups de bases de datos o de una ERP o de correos electrónicos basado en snapshots. ¿Cómo así? Por ejemplo, tengo un sistema de almacenamiento tipo SAM, yo creo un flash copy, es decir, un snapshot de un volumen, y Protect puede verificar la integridad de ese snapshot y puedo realizar el backup de lo que esté allí dentro y me lo llevo para el servidor de Protect. Efectivamente, pues IBM Spectrum Protect Plus para realizar backup de máquinas virtuales Hyper-V, VMware, Office 365, contenedores y servidores físicos con bases de datos. Adicional a ello, también podemos realizar copias de seguridad con el producto llamado Spectrum Protect for Workstation de los PCs de la organización, por ejemplo. Y adicionalmente, tengo la posibilidad de realizar imágenes de servidores completos, ¿sí? Tomo el servidor, le creo una imagen completa a ese servidor físico, hablando de servidores físicos, la guardo en mi servidor de backup y puedo respaldar el servidor completo para ambientes IX, Linux, Windows y Solaris. ¿Cómo se licencia Spectrum Protect o Spectrum Protect Plus? Bueno, aquí he preparado esta presentación, esto va a ser de ustedes, para mayor facilidad. Sé que hay muchas letras, muchas imágenes, pero no se preocupen. En cuanto a máquinas virtuales, las máquinas virtuales yo las puedo licenciar por terabytes o por paquetes de 10 máquinas virtuales. El licenciamiento se puede hacer mensual o anual, como le haga más sentido a nuestros clientes. Tienen esas posibilidades. Por terabyte, por paquetes de máquinas virtuales, si lo quiere mensual o lo quiere anual.
Lo mismo para los servidores físicos. En cuanto a los servidores físicos, puedo licenciar por terabytes o por PBUs, Processor Value Unit, que no es más que un licenciamiento por procesador. Office 365. Bueno, Office 365 tiene una característica muy interesante y es que el licenciamiento solo es mensual, ya que Office 365 Microsoft lo vende por suscripción mensual. ¿Qué puedo respaldar en Office 365? Todo el tema de los correos, contactos, calendario, incluso el OneDrive. Contenedores. Los contenedores también se licencian por, bueno, solo se licencian por terabytes, mensual o anual. Tengo esas dos posibilidades. El servidor de Protect, que es donde yo me llevo todos los backups, se licencia por PBUs. Más adelante vamos a ver una sesión en donde el servidor de Protect no necesariamente se debe licenciar por PBU dependiendo cierta característica. Bueno, se las digo enseguida. Si tenemos la suite de Protect. La suite de Protect viene más adelante y les voy a explicar qué incluye la suite de Protect y solo es por terabyte. ¿Qué otra cosa? Los workstations. Los workstations los licencio por agente, por cliente. Hay paquetes de 25 o los puedo licenciar individuales. También de forma mensual o anual. El FAS, que es la optimización del ancho de banda cuando voy a replicar de un data center a otro de forma One Accelerator, se licencia anual. Ese licenciamiento solo es anual y es perpetuo. ¿Sí? Ok, en resumidas cuentas, fíjense que cada componente tiene un tipo de licenciamiento que puede aplicar o no, pero quería mostrarles esto para simplificar la forma de licenciar. La forma de licenciar más simple es por terabytes. Y esto es lo que incluye la suite de Protect. Cuando nosotros le ofrecemos a un cliente la suite de Protect, es por terabytes y ya incluye el servidor de backup, el Spectrum Protect Plus y todos estos componentes que estamos viendo como bases de datos, mail, ERPs, el Space Management, Snapshots, todo lo que vimos en la presentación anterior. Perfecto. Entonces es mucho más simple, más sencillo licenciar por la IBM Spectrum Protect Suite, ya que simplemente licencio por terabytes y ya incluye cualquiera de estas cargas que tenemos aquí. Freddy, ¿te puedo interrumpir un momento? Claro que sí. Bueno, yo quisiera también como reforzar un poco este mensaje. Nosotros tenemos muchísimas alternativas para poder licenciar. Veo dentro de las preguntas, ahorita más adelante vamos a dejar los últimos minutos para responder cada una de ellas. Pero dentro de esas mismas preguntas, pues hay inquietudes, bueno, por terabyte, por backend, por frontend, en fin. Nosotros tenemos múltiples opciones de licenciamiento de acuerdo a la plataforma que vayamos a proteger. Y la idea, y acá el secretito, es poder identificar y conocer a conciencia cuáles son esas alternativas de licenciamiento que tenemos para ofrecer una mejor alternativa. He visto muchísimos casos donde una misma plataforma, una misma infraestructura de un cliente se puede licenciar de diferente forma y los costos varían del cielo a la tierra. Estamos hablando que, no sé, que una misma infraestructura, si lo licenciamos de una forma, puede salir alrededor de 35 teras, no sé, con una plataforma básica, no sé, servidores para proteger servidores, máquinas virtuales, pasar a tapes, etc. Y este tipo de licenciamiento puede llegar a costar desde unos 35 o 40 mil dólares hasta llegar hasta 3.000 o 2.000 dólares. Y estamos protegiendo exactamente lo mismo. Solo es cuestión de saber jugar con este tipo de licenciamiento. Efectivamente, hay algo que realmente que tenemos que sacarle bastante provecho, es todo lo que viene dentro de la suite de Protect. Porque fíjense que toda esta tecnología que Freddy nos acaba de comentar está incluida, está embebida ahí y simplemente es mirar cuál es la capacidad que en este momento tiene el cliente con su futuro crecimiento y ya, next. Entonces es supremamente sencillo, créanme que los costos son bastante competitivos y nada, entonces
La idea es poder darles a conocer, por eso les decía desde un comienzo, darles a conocer un poco como lo que podemos llegar a hacer, pero obviamente este tipo de charlas toman un poco más de tiempo y muy personalizado. Y por favor, levanten la mano, o sea, tenemos la agenda disponible para podernos reunir con cada uno de ustedes y entender un poquito más este tema del licenciamiento. Por producto yo no me preocupo, o sea, honestamente, y yo que vengo de vidas pasadas oscuras, un poco rojas y verdes, em, yo sé que le teníamos cierto temor a realizar pruebas técnicas y enfrentarnos con un TCM, porque sabíamos que era un buen producto. Entonces, simplemente es cuestión de saberlo licenciar y sacar adelante y créanme que podemos ser bastante competitivos. Además de que es un buen producto, no nos va a dejar mal en 4 o 5 años y tener la angustia de que ahora yo qué hago con este chicharrón. Decimos chicharrón en Colombia, espero que allá también, pero es eso. Entonces, por producto no tenemos problema porque es un muy buen producto y es cuestión de manejar y saber conocer cuáles son esos aspectos competitivos donde podemos llegar a conocer y a profundizarlos. No sé, no quiero echar más cosas porque creo que tenemos varias preguntas y a ti te hace falta un par de cosas, Freddy. No sé si de pronto ya podemos terminar y arrancamos a darle respuesta a todas las personas que nos han contestado. Efectivamente, ya había hablado y pues miremos las preguntas. Listo, entonces vamos a empezar en orden. Tenemos, bueno, Sebastián nos preguntó qué clientes o qué casos de éxito tenemos instalado de clientes de que estén protegiendo sus contenedores con nuestro backup. Es una pregunta que tengo todavía pendiente. Ya le envié el correo al equipo de Chile para que ellos nos confirmen quién realmente lo tiene implementado, porque pues obviamente adquirido lo tienen varios, pero que lo tengan implementado y que puedan dar fe de cómo funciona y cómo les está yendo, no tengo esa información. Sin embargo, te voy a estar enviando un correo junto con todas las personas que han participado en esta presentación para darles la confirmación de qué clientes tenemos como casos de éxito con esta alternativa. También tenemos una pregunta. ¿FASP es un future de ISP o un appliance? En caso de ser parte de ISP, ¿está incluido en el licenciamiento de Enterprise? Bueno, tú me corriges, Freddy, pero tengo entendido que esta solución no está incluida dentro de la suite de Protect. Sin embargo, creo que tú puedes ampliarlo un poco más ese tema. Ok, no está incluida. El licenciamiento es por separado, como les había comentado, es anual y la licencia es perpetua, se renueva cada año. Y no es una plugin aparte, es un pequeño feature, como si fuera un plugin que puedo habilitar dentro de mi servidor de Protect. Vale, así que no necesito otro servidor para montar solamente el FAPS, sino que dentro del mismo servidor, el mismo servicio, yo activo esa característica. Y no es costosa, Así es. no es costosa. La siguiente pregunta, ¿es posible configurar más de un SP server hacia la misma versión de la nube de manera que pueda ser accedida por uno pasivo en caso de falla del server activo? ¿Me entendiste? Un poquito enredada la pregunta, pero bueno, entiendo que se pueden tener distintos servidores de Protect on-premise y los puedo replicar con uno o varios servidores en la nube. Se puede. Yo puedo tener en mi centro de datos 1, 2, 3, N servidores de Protect y los puedo replicar contra 1 o N servidores en la nube como yo desee hacer el escenario o el tipo de solución. No hay ningún inconveniente. Y está todo dentro del mismo licenciamiento. Y más si licenciamos por capacidad, pues no hay problema de eso. Se puede instalar ilimitadamente. Bueno, la siguiente pregunta, Freddy. ¿La migración funciona de LT4 o 5 a LT8? Ok. Se puede saltar de LTO4 directo a LTO8, aún sabiendo que LTO8 ni siquiera lee LTO4. De hecho, ni LTO6 lo puede leer. Pero sí, hay un proceso en donde se saca el histórico de todo el LTO4, se guarda en un almacenamiento temporal y luego de ese almacenamiento temporal
lo puedo migrar a cartuchos LTO8 sin saltar de tecnologías en las cuales pueda leer o escribir. Ok. La siguiente pregunta. Office, ¿a los servers de Exchange o a las casillas de los usuarios y granularidad hasta el correo? Ay, no. Esa pregunta, Sebastián, perdón, creo que no entiendo la pregunta. Dice Office a los servers de Exchange o a las casillas de los usuarios y granularidad hasta el correo. Creo que está incompleta la pregunta o yo no la entiendo. Creo que le puedo entender a Sebastián y es Ah, que bueno. tan granular puede ser el backup de Office 365. Bueno, la granularidad es a nivel de buzones, ¿sí? De buzones de correo, él te restaura o te hace una copia de seguridad completa del buzón. Cuando yo tengo la copia de seguridad completa, yo decido qué buzón en el tiempo restauro o no. Por ahora hay un desarrollo en donde la granularidad va a ser hasta de un solo correo en específico, pero está en desarrollo, ¿vale? Ok. ¿Se mantiene el licenciamiento por terabyte a nivel de backend o de frontend? Se mantiene el licenciamiento por terabytes de cualquiera de las dos suites, backend o frontend. Cualquiera de las dos puedes licenciarlo por terabyte. Aunque mi recomendación es irnos por frontend. Sí, los escenarios, la mayoría de escenarios, casi el 100% de los escenarios por frontend salen mucho más económicos. Ujú. Sí, son casos bastante específicos. Por ahora, más preguntas. No sé si de pronto quieren aprovechar. Tenemos unos minutos extras para algún comentario o alguna pregunta adicional. Mm, creo que creo que no tenemos más inquietudes. Ok, Ah, ok. ¿Disponen de información respecto a cómo abordamos clientes donde se utilice BIM Backup de forma competitiva de precios y funcionalidad? Toda la información que necesites. Si quieres, Gonzalo, podemos organizar una sesión 100% de competitividad donde podamos encontrar, digamos que las grandes diferencias. Y hay algo interesante que tenemos con Spectrum. Spectrum, y digamos, como saben, IBM generalmente tiene tecnología que puede llegar a ser bastante compleja a nivel enterprise, que logra solucionar la complejidad que pueden llegar a tener este tipo de compañías. Y la concepción que tenemos en la cabeza es que asimismo son los costos. ¿Qué pasa con Spectrum? Spectrum, a pesar de que es la misma tecnología que va hacia los bancos, hacia las grandes multinacionales y todo, es la misma tecnología que a la que va a la pequeña y mediana empresa. Es idéntica, o sea, no se le quita ni se le pone absolutamente nada. O sea, estamos hablando de una tecnología de muy, muy, muy alto nivel. Pero lo interesante acá es el tema de costos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa flexibilidad que tenemos en el licenciamiento nos permite navegar y buscar el mejor recurso. O sea, como les decía, si tenemos un cliente, no sé, 5 teras, proteger un par de servidores o tienen muchas máquinas virtuales, que es ahorita también la gran moda, podemos sacar un licenciamiento por 3.000, $2.000. Giovanna no me permite decir aquí mentiras, o sea, ella ha visto cotizaciones acá de $1.000, $1.500. Es cuestión de saber Sí, es cierto. adaptarse y es bastante competitivo. ¿Decías algo? si Giovanna dice que es cierto. Ah, no, Ah, sí que es ya, sí. cierto. Sí, recientemente logramos bajar bastante el precio con un cliente al resizing que se hizo. Sí, Sí, y sin manejar necesariamente descuentos. Obviamente tampoco estoy diciendo que los descuentos es algo que no se maneje en IBM, pues creo que todo trabajado de alguna forma con IBM y sabe que no es algo que nosotros digamos que no, pero créanme, o sea, es cuestión de saber manejar este tema del licenciamiento y sacarle provecho, conocer al sí, cliente, identificar y muchas veces ese dinero que estábamos pensando en venderle el tema de backup fácilmente hasta puede llegar a sobrar para complementarlo con el resto de las soluciones.
otra ventaja que tiene vender IBM, porque pues somos soluciones completas, no es solamente el producto. Así es. Otra ventaja es cuentan de la mano el apoyo de nosotros para los escenarios que tengan con posibles clientes, en donde saquemos el licenciamiento o el modelo de licenciamiento más costo eficiente para ellos y también, por supuesto, para los canales. Sin Sí, duda que eso es todo el clave. ecosistema está alrededor de. Sin duda Decías, que sí, el conocimiento que ustedes puedan tener sobre el licenciamiento, que sobre todo en software se hace a veces complejo, es clave a la hora de hacer una propuesta. Así que bueno, si alguno de los partners necesita apoyo, contamos con la ayuda de ellos. Siempre necesitamos información de la plataforma del cliente y seguramente se va a lograr una buena alternativa. no, y créanme que nosotros en este instante, o sea, bueno, no tuve la precaución de pasar mis datos, ahorita lo paso por chat, igual a través de Giovanna todo, pero pueden contar con nosotros para todo el proceso, o sea, desde la misma generación de la oportunidad, desde aclarar, hacer presentaciones con los clientes, desde entender mejor la arquitectura y hacer hacer la arquitectura idónea para ese cliente. Si estamos a nivel de precios competitivos, que el cliente todavía no sabe qué tecnología utilizar y podemos ver alternativas, tenemos promociones bastante interesantes, se trata de competencia, que Giovanna pues más adelante va a ayudarles a hacerles llegar esa información, pero todo el proceso que consiste, porque sabemos, o sea, creo que Freddy me ha escuchado hablar acerca de este dicho, no sé cuántos de ustedes tengan hijos ya o no, y a cuántos les han enseñado a montar bicicleta, pero uno no suelta el sillín de la bicicleta hasta que ya los vea derechitos y como que sabe que ya no se van a dar contra el mundo. Entonces, ese es mi lema, o sea, estamos aprendiendo acerca de la herramienta y yo no los pienso soltar hasta que ya ustedes lo dominen y puedan salir adelante. De acuerdo, así es. Mm, no sé, no veo más preguntas, chicos. Eh, pero pues nada, o sea, estamos súper pendientes. Esta semana nos ponemos en contacto con ustedes para entrar a entender un poquito más las necesidades de cada uno. Podemos programar charlas con los clientes, ayudarlos a difundir si de pronto hay alguna duda. No necesariamente tiene que ir directamente orientada a producto como tal. Podemos hacer diferentes digamos que presentaciones en general acerca de tendencias y situaciones que se puedan estar presentando. Entonces, o sea, las alternativas son todas, materia disponible. Así es. Bueno, quería dar las gracias a todos los asistentes. Les estará llegando información sobre la sesión, la grabación de la sesión, si la quieren volver a ver o compartir tal vez con clientes finales, ¿no? No, compartirla internamente. No sé, creo que hay información que se pueda compartir. No, digamos que Totalmente. mejor. Totalmente. La presentación se puede compartir, no hay ningún inconveniente. De hecho, es para todos ustedes. Bueno, la información les va a llegar, igual, Caro, si tú permites enviar la información de los datos de ustedes y estamos a la orden para, bueno, seguir trabajando. No te oímos. Estás en mute, Carito. Perdón, esa es la frase de esta cuarentena. Sí, Acá en el chat estoy colocando mis datos. Igual también a través de correo se los estamos haciendo llegar. Claro, perfecto. Bueno, creo que es todo bueno, muchas por gracias a ahora. todos. Muchas gracias nuevamente. Igualmente, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Hasta luego y muchas gracias. Feliz semana.